Hay tierras que los imperios no pueden ignorar, tierras que concentran tanto poder, tanta riqueza, tanta posición estratégica, que volver la vista hacia otro lado resulta imposible para quien sueña con dominar un continente. Ucrania es una de esas tierras. En el siglo pasado, Adolf Hitler la llamó el Gran Premio del Este, el tesoro que haría a Alemania invencible durante generaciones. Hoy, décadas después de que el mundo creyera haber aprendido las lecciones de esa guerra, Vladimir Putin libra otra batalla por esa misma tierra. No es casualidad, no es capricho, es la misma lógica imperial de siempre, envuelta en un nuevo uniforme. Para entender por qué Ucrania atrae a los conquistadores como el fuego atrae a las polillas, hay que mirar el mapa con los ojos de un estratega. Ucrania ocupa el corazón de Europa del Este. Limita al norte con Bielorrusia y Rusia, al este con Rusia, al sur con el Mar de Azov y el Mar Negro, y al oeste con Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía y Moldavia. Tiene acceso directo al mar, rutas hacia el Mediterráneo, y se asienta sobre una de las llanuras más fértiles del planeta. Quien controla Ucrania tiene trigo, carbón, hierro, manganeso, agua, industria pesada, y una posición desde la cual puede proyectar poder en todas direcciones. Y luego están los Chernozems, así se llaman los suelos negros de Ucrania, esa tierra oscura y profunda que acumula siglos de materia orgánica y produce cosechas como pocas regiones del mundo. El trigo ucraniano alimentó durante siglos a ejércitos y ciudades. Para Hitler, que planeaba una guerra larga y necesitaba independencia alimentaria para Alemania, esas llanuras negras eran una obsesión. En sus conversaciones privadas, transcritas por sus secretarios, Ucrania aparece una y otra vez como el horizonte del proyecto nazi. Tomaremos el sur de Ucrania y Crimea, decía Hitler en sus cenas, y haremos de todo esto una colonia exclusivamente alemana. No será difícil expulsar a la población que vive ahí. En 100 años, habrá aquí millones de campesinos alemanes. Pero el sueño de Hitler no era solo agrícola, era industrial. Y aquí entra el Donbass. El Donbass es una región en el este de Ucrania que concentra una de las mayores reservas de carbón de Europa. En torno a ese carbón creció toda una civilización industrial. Acerías, fundiciones, plantas químicas, ferrocarriles, ciudades obreras. Para la Alemania nazi, que necesitaba acero para sus tanques y combustible para sus fábricas, el Donbass era literalmente el motor de la guerra futura. Hitler lo sabía. En sus discursos lo repetía. ¿Dónde existe otra región capaz de producir hierro de calidad comparable al ucraniano? Ucrania tiene manganeso, que incluso América le compra. Y además, tantas otras posibilidades. No hablaba de una provincia remota. Hablaba de la base económica de un imperio. Y junto al Donbass, Crimea, la península que se adentra en el Mar Negro desde el sur de Ucrania, tenía para Hitler un valor diferente, estratégico y simbólico a la vez. Desde Crimea se domina el Mar Negro. Se amenaza el Cáucaso, se proyecta poder hacia Turquía y los Balcanes. Hitler quería convertirla en una fortaleza alemana permanente, un trampolín hacia los campos petrolíferos caucásicos. En sus planes, Crimea se llamaría Gottengau, la tierra de los godos, un nombre que mezclaba fantasía racial con ambición geopolítica. Todo esto formaba parte de un plan mayor, elaborado en las oficinas de las SS, bajo el mando de Heinrich Himmler, que en su calidad de comisario del Reich para el refuerzo de la germanidad, diseñó el denominado Plan General del Este, el Generalplan Ost. El plan era tan frío y sistemático como espeluznante. La mayor parte de la población eslava sería deportada a Siberia, otra parte eliminada, y los territorios vacíos serían repoblados con colonos alemanes y personas de raíz germánica. El primer tramo del plan estaba calculado para 25 o 30 años de posguerra. Lo que se germanizaba era el territorio, no la gente. La gente sencillamente sobraba. Es importante entender esto bien. Hitler no quería destruir Ucrania. Quería quedársela. Quería sus campos, sus minas, sus fábricas, sus ríos, su posición en el mapa. Quería convertirla en la columna vertebral de un Reich que se extendería desde el Atlántico hasta los Urales. En ese proyecto, Ucrania no era un obstáculo. Era el premio. El 22 de junio de 1941, la maquinaria de guerra nazi puso en marcha la Operación Barbarroja. Ese día, las fuerzas del Grupo de Ejércitos Sur cruzaron las fronteras de la República Socialista Soviética de Ucrania, reforzadas por tropas rumanas y húngaras. La resistencia soviética fue feroz desde los primeros días, pero la superioridad alemana en coordinación, blindados y aviación, fue abrumadora. A finales del otoño de 1941, la mayor parte del territorio ucraniano había caído en manos nazis. El 22 de julio de 1942, con la ocupación del Donbass, la conquista quedó completa. Y comenzó el saqueo. Los nazis convirtieron Ucrania en la despensa y el taller de la guerra alemana.
Los trenes salían cargados de trigo, carne, remolacha azucarera. Se desmontaban fábricas enteras, y sus maquinarias eran embarcadas hacia Alemania, los suelos fértiles de los Chernosems, en un gesto que roza lo literalmente extractivo, eran literalmente cargados en vagones y transportados al Reich. Millones de ucranianos fueron enviados como trabajadores forzados a las fábricas y granjas alemanas, y la cuenta final fue devastadora. Desde el 1 de enero de 1941 hasta el 1 de enero de 1945, la población de Ucrania cayó de 40 millones a 27 millones de personas. No recuperó esa cifra hasta 1960. Según las estadísticas oficiales presentadas ante la ONU, el 40% de todas las pérdidas materiales de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial correspondieron a Ucrania. 285.000 millones de rublos, equivalentes en aquel momento a 100.000 millones de dólares. 700 ciudades destruidas, 28.000 aldeas arrasadas, 45% del parque inmobiliario demolido, 16.000 empresas destrozadas, 33.000 escuelas reducidas a escombros, 18.000 centros médicos eliminados, 10 millones de personas sin hogar al terminar la guerra. Esto fue lo que el sueño de Hitler costó a Ucrania. Pero la historia no terminó ahí. Terminó en la derrota del ejército que vino a robar esas tierras. La primera señal de que el proyecto nazi en Ucrania tenía los días contados llegó a principios de 1943. Después de la victoria soviética en Kursk, la mayor batalla de carros de combate de la historia, el Frente Sur comenzó a moverse. El 23 de agosto de 1943 fue liberada Kharkov, la antigua capital de la República Socialista Soviética de Ucrania, una ciudad que los ocupantes habían dejado prácticamente en ruinas tras años de combates. Días después, entre el 13 de agosto y el 22 de septiembre, la ofensiva del Frente Sur bajo el mando del general Malinovsky rompió las líneas alemanas a lo largo del río Mius y recuperó los centros industriales del Donbass. El 8 de septiembre fue liberada Stalino, la ciudad que hoy se llama Donetsk. Hitler entró en cólera. La pérdida de la cuenca carbonífera del Donetsk fue un golpe directo a la economía de guerra alemana. La Unión Soviética, en contraste, extrajo más de 21 millones de toneladas de carbón en 1944. Hitler había apostado por el río Dnieper como su última gran línea defensiva en Ucrania. El Dnieper es uno de los ríos más caudalosos de Europa del Este, con orillas en algunos tramos de más de 1 kilómetro de ancho, una barrera natural formidable. A lo largo de su curso, los alemanes construyeron el llamado Muro del Este, una cadena de posiciones fortificadas que debía detener el avance soviético y salvar lo que quedaba de las conquistas nazis. Pero en la noche del 21 de septiembre de 1943, las unidades del Ejército Rojo comenzaron a cruzar el Dnieper en múltiples puntos simultáneamente, estableciendo cabezas de puente antes de que los alemanes pudieran reaccionar. El Muro del Este se derrumbó. El 14 de octubre fue liberada Zaporilla. El 25 de octubre, Dnipro, la gran ciudad industrial del centro del país. Y el 6 de noviembre de 1943, las fuerzas del primer frente ucraniano bajo el mando del general Batutin tomaron Kiev, la capital histórica de Ucrania, fundada 12 siglos antes a orillas del mismo Dnieper. Pero Hitler no renunció. Todavía creía poder recuperar lo perdido. En el saliente de Korsun, unos 80 kilómetros al sur de Kiev, el mando alemán había organizado una posición estratégica sobre una curva del Dnieper, una especie de fortaleza natural que servía como base para intentar reconquistar la capital. En enero de 1944, los primero y segundo frentes ucranianos ejecutaron una operación de pinzas que el 28 de enero cerró el anillo en torno a esa concentración alemana. 10 divisiones quedaron atrapadas en lo que la historia recordó como la bolsa de Korsun-Cherkasy. El mando alemán ofreció al general Stemmermann, que comandaba las fuerzas cercadas, la posibilidad de rendirse. El texto del ultimátum, firmado por el mariscal Zhukov y los generales Batutin y Konev, describía con frialdad la situación sin salida del enemigo y advertía que si no se entregaban serían destruidos. Stemmermann consultó por radio con el mariscal de campo Manstein y rechazó el ultimátum. Era el 9 de febrero de 1944. El 18 de febrero, el Ejército Rojo aniquiló a las fuerzas atrapadas. Las pérdidas alemanas ascendieron a unos 30.000 hombres, de los cuales aproximadamente 19.000 murieron o fueron capturados. El propio Stemmermann murió intentando romper el cerco. La cadena de derrotas no se detenía. Mientras se desarrollaba Korsun, el primer frente ucraniano abría otro frente en dirección a Rivne y Lutsk, ciudades del noroeste ucraniano. El terreno era complicado, pantanoso, sin carreteras, pero la infantería soviética avanzó con el apoyo de las guerrillas partisanas locales. El 2 de febrero fueron liberadas Lutsk y Rivne. En los meses siguientes cayeron Proskurov, Ternopil, Vinitsa,
Nikópol y Kryvyi Rog, en el sur, ricos en manganeso y mineral de hierro que los alemanes habían explotado intensamente, fueron recuperados por los tercero y cuarto frentes ucranianos en enero y febrero de 1944. Cada ciudad liberada era otro golpe a la economía de guerra nazi. Cada mina recuperada era una fábrica de acero que dejaba de alimentar las divisiones Panzer. Por desgracia, la ofensiva cobró un precio terrible en sus propias filas. El 29 de febrero de 1944, el general Batutin fue herido de muerte en un enfrentamiento con un destacamento del ejército insurgente ucraniano en el sur de la provincia de Rivne, un incidente que se produjo por negligencia de sus propios oficiales de seguridad. El comandante que había liberado Kiev no llegó a ver el fin de la guerra en Ucrania. En marzo y abril, el Ejército Rojo llegó a los Cárpatos. Las fuerzas del Segundo Frente Ucraniano realizaron una de las operaciones más extraordinarias de toda la campaña, la Operación Uman-Botoshani, en la que en menos de un mes avanzaron más de 300 kilómetros hacia el oeste, a través del barro de la primavera y el desfase de la logística. El 26 de marzo de 1944 fueron las primeras unidades del Ejército Rojo en cruzar la frontera soviética, entrando en territorio de Rumanía. Al mismo tiempo, en el sur, el Tercer Frente Ucraniano ejecutó la Operación Odesa con el apoyo de la flota del Mar Negro. El 13 de marzo fue liberada Jersón. El 28 de marzo, Mykolaiv. El 10 de abril, Odesa, el gran puerto del sur, la puerta al Mar Negro. Las tropas alemanas y rumanas se retiraron con enormes pérdidas hacia Rumanía. La costa del Mar Negro, que Hitler había querido convertir en el frente marítimo del nuevo orden europeo, volvía a manos soviéticas. En los meses siguientes, a través de las operaciones Lviv-Sandomierz, Iasi-Chisinau y Cárpato-Uzhgorod, los últimos territorios ucranianos bajo ocupación nazi fueron liberados. Para finales de octubre de 1944, la República Socialista Soviética de Ucrania estaba completamente libre de ocupantes. Lo que quedaba era un paisaje de destrucción difícil de imaginar. 900.000 fábricas destruidas, 10 millones de personas sin hogar, millones de muertos y deportados, ciudades convertidas en polvo. El precio de haber sido el Gran Premio del Este. Y aquí está la pregunta que persiste, la que el título de este video formula, y que la historia no termina de responder. ¿Por qué Ucrania? ¿Por qué esta tierra, una y otra vez, se convierte en el campo de batalla de los imperios? La respuesta no ha cambiado desde los tiempos de Hitler. Los Chernozems siguen siendo los mismos suelos negros que alimentaron a Europa durante siglos. El Donbass sigue teniendo carbón y acero. Crimea sigue dominando el Mar Negro. El Dnieper sigue dividiendo el continente. Y Ucrania sigue siendo la pieza que da acceso al corazón de Eurasia, el territorio sin el cual ningún proyecto de dominación oriental está completo. Putin lo sabe, como lo supo Hitler, y como lo supieron antes los zares, los polacos, los mongoles, los otomanos. Ucrania no es una casualidad geopolítica, es una necesidad estratégica para cualquier poder que quiera controlar el este del continente. El trigo, el carbón, el hierro, el acceso al mar, la profundidad estratégica, la industria, la agricultura, los millones de habitantes, todo eso está ahí, en esa franja de tierra entre el Vístula y el Volga, entre los Cárpatos y el Donbass. La diferencia entre Hitler y Putin no está en la lógica que los mueve, está en el siglo y en las herramientas. Hitler envió panzers y diseñó colonias. Putin habla de hermandad eslava y desnazificación, pero debajo del lenguaje diferente late el mismo cálculo. Quien tenga Ucrania tendrá el granero, las minas, el puerto, la posición. Quien tenga Ucrania podrá proyectar poder hacia el oeste, hacia el sur, hacia el norte. Quien tenga Ucrania tendrá el corazón del continente en sus manos. Por eso el mundo mira, por eso las guerras aquí no son guerras locales. Por eso la sangre derramada en el Donbass, en Crimea, en el Dnieper, resuena más allá de las fronteras ucranianas. Y por eso la pregunta, ¿qué tiene Ucrania? No es una pregunta de curiosidad. Es la pregunta que explica un siglo de matanzas, un siglo de imperios que se rompen contra esta tierra, y que sin embargo vuelven, una y otra vez, a intentar poseerla. Porque Ucrania tiene lo que todo poder quiere. Y eso, en la historia de las naciones, es la maldición más vieja del mundo.